Y ahora quiero ofrecerle la palabra al presidente de Bolivia, señor Evo Morales. Muchas gracias. Hermano Piñera, presidente de Chile, saludar a todo el equipo que acompaña en esta excelente organización de dos cumbres, como decía nuestros hermanos presidentes. A todos los hermanos presidentes, presidentas, vicepresidentes, cancilleres y todas las delegaciones presentes en esta cumbre de CELAC. Expresar nuestro respeto, nuestra admiración quienes gestaron este movimiento de países de América Latina y el Caribe por la liberación de nuestros pueblos. Lula, Calderón, Hugo Chávez, hemos acompañado esas grandes iniciativas de unir a Latinoamérica y al Caribe. Por eso, quienes pasaron por las cumbres y estamos acá, siento que hacemos historia. Es un hito histórico, inédito para América Latina y el Caribe. Seguiremos trabajando en la integración de nuestros pueblos. Este movimiento de integración desde Latinoamérica y el Caribe será una enorme satisfacción para los movimientos sociales, indígenas, obreras, movimientos políticos que permanentemente cuestionaron políticas de imposición, de saqueo, a políticas que violaban los derechos humanos, a políticas que violaban la soberanía y dignidad de nuestros pueblos en Latinoamérica y el Caribe. Aquí hay una ausencia de dos hombres importantes, Fidel y Hugo. Fidel por la edad y Hugo por la enfermedad. Seguramente quienes hacen seguimiento deben ser satisfechos de esta gran reunión, una reunión donde nos respetamos nuestras diferencias políticas, ideológicas, nuestras diferencias de carácter cultural y social, nuestras diferencias también de carácter económico y financiero. Nos respetamos porque somos producto de las democracias. Y este movimiento, la primera tarea es defender la democracia. Y estamos defendiendo la democracia. Yo me acuerdo perfectamente el año 2008, cuando en el país empezó un golpe de Estado. Era justamente Chile. Presidenta Bachelet por entonces convoca de emergencia a UNASUR para defender la democracia en Bolivia, acompañado por el pueblo chileno, por todos sus partidos, porque se trata de defender la democracia. Ustedes saben, hermanas y hermanos presentes y oyentes de toda Latinoamérica y del mundo, tal vez las nuevas generaciones no saben cómo se vivía en las dictaduras militares. Presidente Piñera, hermano presidente, sabe todo su equipo cómo era la dictadura militar. Pero una dictadura militar impuesto desde afuera, desde arriba, con muchos intereses. Y es nuestra obligación hacer una reflexión profunda cómo vivíamos en las dictaduras militares. Pero ¿con qué motivo habían golpes de Estado? En las décadas pasadas decían rojos, comunistas, que eran los movimientos sociales de los partidos de tendencia antiimperialista, anticapitalista. Cuando los pueblos democráticamente se liberaban y ahí venían los golpes de Estado. Va pasando el tiempo y nos acusaban de narcotraficantes. Sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico, habían narcoestados, líderes políticos acusados de narcotraficante, y hemos soportado
tal vez algunos o muchos presidentes, esa clase de acusaciones. Y a partir del 2011, septiembre de 2011, ya no era narcotráfico, sino terrorismo. Y ahora con este movimiento siento que estamos cambiando. Yo me siento muy contento, muy alegre, nuestro hermano presidente de Chile, al medio de eje del mal, Cuba y Venezuela. Ustedes saben que en el pasado a gobiernos y a líderes políticos de Cuba y de Venezuela los acusaba de eje del mal. Ahora nuestro hermano presidente de Chile al medio del eje del mal. Hasta eso cambia. Y por tanto nos estamos integrando, repito nuevamente, respetando nuestras diferencias. Y nuestra tarea siempre será como contribuir a crear confianza, resolviendo los problemas que tenemos de nuestros países, solidaridad, complementariedad, toda una larga política que tenemos que implementarla. Yo quiero pedir su paciencia, tal vez apelar a la conciencia no solamente de ustedes los presentes, sino también de la comunidad internacional, saludar a nuestros organismos internacionales que nos acompañan en este evento tan importante. Temas pendientes, históricos, tenemos la obligación de resolver. Bolivia, el año 1825, nace con salida al mar. Lamentablemente, se ha perdido la salida al mar de manera injusta, impuesto además de eso, y el tratado incumplido. Digo impuesto porque perdimos salida al mar por la fuerza y con ayuda externa el año 1879. Digo injusto. Hermanas y hermanos, pónganse un minuto de ese niño que sabe por historia que su patria, su Bolivia, su nación, nació con Antofagasta, Calama, Cobija, Tocopilla, Mejillones, tal, por tanto el litoral, el departamento, un departamento de Bolivia. Cuando piensa que Bolivia tenía estas ciudades, estas regiones, y ahora no lo tiene, pues siente, sufre. Esa abuela o ese abuelo que sabía que nació Bolivia con salida al mar, otras piensa, ¿dónde está mi Mejillones? ¿Dónde está mi Cobija? ¿Dónde está Calama? ¿Dónde está Tocopilla? Otras ciudades intermedias que tenía. Después de 54 años de la fundación de la República, se pierde. Un derecho del pueblo boliviano. Pero ¿por qué un tratado incumplido? Hermanas y hermanos, brevemente explicar sobre el incumplimiento de este tratado. Por constitución política del Estado plurinacional, quiero decirles que por fin una ley cósmica de nuestros antepasados reconocidos, el Amazúa, Amayuya, Amaquella. No robar, no mentir, ni ser flojo. Es la mejor norma que tenemos los pueblos indígenas. Y por eso no quiero faltar respeto a la verdad, sino respetando a nuestras autoridades de América Latina y al Caribe, tengo la obligación de aclararles sobre el incumplimiento del Tratado de 1904. Chile violó y viola permanentemente el artículo 6 del Tratado de 1904, que dice: la República de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio libre derecho al tránsito comercial por su territorio y puertos pacíficos. El año 1933,
Durante la Guerra del Chaco, Chile prohibió el tránsito por territorio chileno de armas adquiridas por Bolivia, afectando de esta manera el curso del conflicto, la Guerra del Chaco. De igual manera, el año 1953 prohibió el tránsito de maquinaria minera cuando se nacionalizaron las minas en Bolivia. Es decir, cuando Bolivia defendía sus recursos naturales, bloqueado por el gobierno de entonces. En 1996 se prohibió el almacenamiento de cargas IMO, violando el Convenio sobre Tránsito de 1937 que define al libre tránsito como el libre tránsito comprende todo tipo de carga y en todo tiempo, sin excepción alguna. 12 de diciembre de 1997, Chile prohíbe unilateralmente el acopio, transporte y manipulación de concentrado de plomo por el puerto de Antofagasta, afectando enormemente al comercio de minerales bolivianos. En la actualidad se efectúan controles técnicos unilaterales, no acordados, que discriminan vehículos, que exigen documentos no acordados, se multan a los conductores por hacer sus necesidades básicas en su larga espera para cruzar la frontera y se impide la venta de alimentos a los choferes. Todas estas medidas unilaterales afectan enormemente al comercio boliviano, incumplen el tratado e incluso se violan los derechos humanos. Hay una discriminación en este tema. Hermano presidente Sebastián Piñera, quisiera que usted haga buenos oficios para que se respeten los derechos humanos y nuestros hermanos transportistas no sean discriminados. En el año 2004, Chile viola nuevamente el artículo 6 del Tratado de 1904 al privatizar unilateralmente los puertos de Arica y Antofagasta, ocasionando serios perjuicios a Bolivia, a su larga y flujo comercial. El operador privado incumple cada día el tratado de los siguientes puntos: imposición unilateral de la estructura de tarifas, ajustes unilaterales de tarifas, se viola la gratuidad de almacenamiento por un año acordado entre ambos países, demandando el pago ilegal de grandes sumas a nuestros importadores. Saben, por acuerdo, debe estar almacenado un año, pero acá en 72 horas, si no retiran productos que están de tránsito, multa y sanciones y cobros ilegales. Se discrimina unilateralmente al tipo de carga. Existe un pésimo servicio donde Bolivia está condenada a un solo operador desde la privatización. Chile impuso el traslado unilateral de los almacenes aduaneros, ocasionándole a Bolivia nuevamente perjuicios de su tránsito, comercio, estibaje, etcétera, violando una vez más los términos del tratado suscrito en 1904. Chile ha incumplido el artículo 3 del tratado de 1904, descontinuando el funcionamiento de ferrocarril Arica-La Paz por espacio de más de 10 años, ocasionando enormes perjuicios económicos a Bolivia por esta suspensión. Qué bueno sería una delegación de los países verificar estas denuncias que hago, sobre todo para verificar cómo ha sido cortado por años el ferrocarril. Chile viola el artículo 7 del Tratado de 1904, que dice: la República de Bolivia tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio. Sin embargo, Chile ha negado permanentemente otorgar las condiciones necesarias para que Bolivia constituya agencias aduaneras en otros puertos de Chile, ocasionando que la presencia del Estado boliviano solo se restrinja en Arica y Antofagasta. Podemos seguir enumerando
el cumplimiento. Pero acá no estoy pidiendo cumplimiento, sino que se repare un derecho del pueblo boliviano. Eso es nuestro gran deseo. Por eso demostramos cómo, lamentablemente, no se ha cumplido un tratado de mucha importancia para dos pueblos. Hermanas y hermanos, nuestra CELAC debería tocar temas muy importantes. Y ayer, al escuchar la intervención de nuestros hermanos presidentes, representantes de Caribe, entiendo perfectamente, tenemos diferencias. Y aquí trabajar de manera conjunta. El tema del narcotráfico es un tema que de verdad es un problema serio para nuestros países. Cuando hablamos de responsabilidad compartida, siento que algunos países no están asumiendo su responsabilidad compartida. En los países, especialmente vistos como productor de coca, Colombia, Perú, Bolivia, hacemos muchos esfuerzos para reducir los cultivos de coca, en algunos años con resultados, a veces también con debilidades. Pero ¿cómo regionalizar la lucha contra el narcotráfico? Sin imposiciones. Ustedes saben, hermanas y hermanos, Estados Unidos son buenos para desertificar a los países que no están de acuerdo con las políticas económicas que impone el gobierno de Estados Unidos, sin tomar en cuenta que el crecimiento del consumo de droga está en los países desarrollados. Reconocemos el desarrollo. Yo diría, no sé si es mucho atrevimiento, pero también, ¿por qué nosotros tenemos un mecanismo de desertificar a esos países que solo imponen políticas, y sus políticas como guerra a las drogas no ha dado ningún resultado a nuestros países? Esa es la experiencia boliviana. Ayer decía, y reitero una vez más, ¿por qué no el control al secreto bancario? Que es el mejor aporte. ¿Dónde está la reducción del mercado? Como productor de la hoja de coca, habrá abandonado mi producción. Y allá, en mi sector, imagínense, hemos reducido a cato. ¿Qué significa cato? Por familia, 40 metros por 40. Es el mejor aporte en la lucha contra el narcotráfico de un movimiento social. La racionalización y a veces la erradicación. Control sindical. Y por eso los resultados en Bolivia. Se reduce la coca. Antes se erradicaba la coca, pero también a la persona, al cocalero. Hemos sido víctimas de estas políticas. Además de eso, con la presencia extranjera. Entonces, es nuestra obligación, como también de seguir políticas para dignificar a todos los latinoamericanos y a los caribeños. Mira, yo me he convencido, detrás de la lucha contra el narcotráfico, impuesto desde Estados Unidos, habían intereses de carácter geopolítico. Estaban detrás de nuestros recursos naturales. Cuando hay conflictos en un país, ya están pensando de intervención, de cascos azules de Naciones Unidas, y lo que está pasando en el mundo. Cuando hay problemas, OTAN, militarmente intervenir, y no estamos en tiempos de intervención y militarización, estamos en tiempos de soluciones pacíficas, soluciones a la pobreza. Y creo que Latinoamérica puede aportar bastante, porque tenemos tantos recursos naturales, el medio ambiente, nuestras Amazonías. Y ahí, a partir de esta reunión de CELAC, a la cabeza del gobierno de Cuba, con seguridad vamos a avanzar en la organización de estos temas pendientes que tienen nuestros países. Pero también quiero decir, hermanas y hermanos presidentes, cómo resolver otros conflictos
Mi respeto y mi admiración al presidente de Colombia. Ayer se refirió a la FARC. Los hermanos de la FARC tienen que entender, en estos tiempos, las revoluciones no se hacen con bala, sino con voto. La revolución se hace en democracia, no con violencia. Nuestra experiencia, las revoluciones se hacen con conciencia y no con plata. Digo esto cuando empezábamos con nuestro movimiento político, el MAS y PCP en Bolivia. Algunos políticos me decían, yo no quiero ser presidente porque no tengo plata. Evo, ¿qué plata tiene para ser presidente? Solo es la conciencia del pueblo boliviano. Y por eso, ese esfuerzo que hace el presidente de Colombia, mi respeto, mi admiración de cómo acabar con ese conflicto, y los hermanos de la FARC tienen que entender ese gran esfuerzo que hace el gobierno de Colombia a la cabeza del presidente Santos para acabar un conflicto, y el trabajo, el apoyo de Cuba, de Venezuela, de otros presidentes en la solución de un conflicto armado, como decía, de hace 60 años. Hermanas y hermanos, es importante ampliar nuestros mercados, un mercado regional, porque imagínense donde hay crisis financiera internacional o crisis de algunos países como Estados Unidos o Europa, Asia, si los mercados, si nuestros mercados se caen ahí, y eso afecta directamente a nuestros pueblos. ¿Cómo solidariamente, cómo complementariamente podemos ampliar nuestros mercados? Es política de complementariedad. ¿Para qué? Para resolver temas de pobreza. Con experiencias podemos reducirlas. En salud, educación, Cuba nos enseña. Yo quiero expresar de verdad a Fidel mediante Raúl, a Hugo mediante hermano Maduro. Para los dos primeros años de mi gobierno, del gobierno de esta revolución democrática y cultural, si no hubieran sido estos dos países, hubiera tenido muchas debilidades de la gestión, la administración, solidaridad incondicional del hermano pueblo cubano a la cabeza de sus comandantes, del pueblo venezolano. Es tan importante, nunca va a olvidar esa solidaridad. Por eso, hermanas y hermanos, no podemos abandonar al pueblo cubano tan solidario con los pueblos de América Latina y el Caribe y con algunos o muchos pueblos del planeta. Es una misión interna de una lucha permanente para acabar con el bloqueo económico a Cuba. Pero cuando hablo de complementariedad, ¿cómo compartir juntos para resolver los problemas que tienen nuestros países? Y hermano presidente de Chile, mira, resuelto el tema del mar, ¿cómo compartir lo poco que tenemos en Bolivia? Tema del gas. He visto la preocupación de nuestras Fuerzas Armadas de Chile, proyecto de 2012 a 2024, que tuviéramos problemas en agua y energía, juntos como hermanos, países hermanos, vecinos, tenemos que resolver una solución con trabajo conjunto y no con violencia, ni amenazarnos. Mira, si resolvemos, si no es todos, algunos de sus familias, de nuestras familias en Chile, en vez de pagar $500 del gas domiciliario, pagarían por lo menos $250 por gas domiciliario. Queremos trabajar y dar soluciones de esta naturaleza. En vez de pagar a $300 mes del gas domiciliario, pagarían menos del 50% inclusive. El Estado chileno hace muchos esfuerzos de importar gas. Cuesta, por supuesto. ¿Cómo será ese esfuerzo?
Inclusive, si resolviendo este tema, el Estado chileno ahorraría como 900 millones de dólares año. Tenemos que pensar en esta clase de soluciones conjuntamente, bilateralmente, buscando el vivir bien o el buen vivir para nuestros pueblos, pensando en nuestros pueblos. El enclaustramiento marítimo, por lo menos según estudios internacionales, nos afecta con 1.5% de crecimiento año. Y por eso apelamos a gobiernos en cómo resolver de manera conjunta estas demandas y su acompañamiento. Mi obligación, nuestra obligación, apelar a ustedes, queridos presidentes, para una solución de este problema histórico. Finalmente, deberá expresar nuestra admiración por el esfuerzo que hacen nuestros presidentes para participar y además de eso, reconocer una excelente organización para 2 cumbres en 2 o 3 días. No es sencillo organizar esta clase de cumbre. Saludo la capacidad de organización y movilización para garantizar seguridad. Muchas gracias, presidente. Quiero pedir disculpas, ayer no estuve en la cena, pero también para compartir con nuestro pueblo chileno deportivamente. Como presidente de Chile no me esperó esta vez con un equipo de fútbol, tuve que apelar al pueblo chileno para compartir deportivamente. Con el hermano mapuches ganamos esta vez, no empatamos como empatamos hace tiempo, presidente. Esperamos seguir compartiendo nuestros esfuerzos, nuestras luchas. Esperamos también que estos procesos de liberación sean en beneficio para las futuras generaciones. Muchas gracias. Resultados en Bolivia. Se reduce la coca. Antes se erradicaba la coca, pero también a la persona, al cocalero. Hemos sido víctimas de estas políticas. Además de eso, con la presencia extranjera. Entonces, es nuestra obligación, como también de seguir políticas para dignificar a todos los latinoamericanos y a los caribeños. Mira, yo me he convencido, detrás de la lucha contra el narcotráfico, impuesto desde Estados Unidos, habían intereses de carácter geopolítico. Estaban detrás de nuestros recursos naturales. Cuando hay conflictos en un país, ya están pensando de intervención de cascos azules de Naciones Unidas y lo que está pasando en el mundo. Cuando hay problemas, OTAN, militarmente intervenir, y no estamos en tiempos de intervención y militarización, estamos en tiempos de soluciones pacíficas, soluciones a la pobreza, y creo que Latinoamérica puede aportar bastante, porque tenemos tantos recursos naturales, el medio ambiente, nuestras Amazonías. Y ahí, a partir de esta reunión de CELAC, a la cabeza del gobierno de Cuba, con seguridad vamos a avanzar en la organización de estos temas pendientes que tienen nuestros países. Pero también quiero decir, hermanas y hermanos presidentes, cómo resolver otros conflictos. Mi respeto y mi admiración al presidente de Colombia, ayer se refirió a la FARC. Los hermanos de la FARC tienen que entender, en estos tiempos, las revoluciones no se hacen con bala, sino con voto. La revolución se hace en democracia, no con violencia. Nuestra experiencia, las revoluciones se hacen con conciencia y no con plata. Digo esto cuando empezábamos con nuestro movimiento político, el MAS y PCP en Bolivia. Algunos políticos me decían, yo no quiero ser presidente porque no tengo plata. Evo, ¿qué plata tiene para ser presidente? Solo es la conciencia del pueblo boliviano. Y por eso, ese esfuerzo que hace el
presidente de Colombia, mi respeto, mi admiración de cómo acabar con ese conflicto, y los hermanos de la FARC tienen que entender ese gran esfuerzo que hace el gobierno de Colombia a la cabeza del presidente Santos para acabar un conflicto, y el trabajo, el apoyo de Cuba, de Venezuela, de otros presidentes en la solución de un conflicto armado, como decía, de hace 60 años. Hermanas y hermanos, es importante ampliar nuestros mercados, un mercado regional, porque imagínense donde hay crisis financiera internacional o crisis de algunos países como Estados Unidos o Europa, o Asia, si los mercados, si nuestros mercados se caen ahí, y eso afecta directamente a nuestros pueblos. ¿Cómo solidariamente, cómo complementariamente podemos ampliar nuestros mercados? Es política de complementariedad. ¿Para qué? Para resolver temas de pobreza. Con experiencias podemos reducirlas. En salud y educación, Cuba nos enseña. Yo quiero expresar de verdad a Fidel mediante Raúl, a Hugo mediante hermano Maduro. Para los dos primeros años de mi gobierno, del gobierno de esta revolución democrática cultural, si no hubieran sido estos dos países, hubiera tenido muchas debilidades de la gestión, la administración, solidaridad incondicional del hermano pueblo cubano, mentir ni ser flojo. Es la mejor norma que tenemos los pueblos indígenas. Y por eso no quiero faltar respeto a la verdad, sino respetando a nuestras autoridades de América Latina y al Caribe, tengo la obligación de aclararles sobre el incumplimiento del Tratado de 1904. Chile violó y viola permanentemente el artículo 6 del Tratado de 1904, que dice: la República de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio libre derecho al tránsito comercial por su territorio y puertos pacíficos. El año 1933, durante la Guerra del Chaco, Chile prohibió el tránsito por territorio chileno de armas adquiridas por Bolivia, afectando de esta manera el curso del conflicto, la Guerra del Chaco. De igual manera, el año 1953 prohibió el tránsito de maquinaria minera cuando se nacionalizaron las minas en Bolivia. Es decir, cuando Bolivia defendía sus recursos naturales, bloqueado por el gobierno de entonces. En 1996 se prohibió el almacenamiento de cargas IMO, violando el Convenio sobre Tránsito de 1937, que define al libre tránsito como el libre tránsito comprende todo tipo de carga y en todo tiempo, sin excepción alguna. 12 de diciembre de 1997, Chile prohíbe unilateralmente el acopio, transporte y manipulación de concentrado de plomo por el puerto de Antofagasta, afectando enormemente al comercio de minerales bolivianos. En la actualidad se efectúan controles técnicos unilaterales, no acordados, que discriminan vehículos, que exigen documentos no acordados, se multan a los conductores por hacer sus necesidades básicas en su larga espera para cruzar la frontera, y se impide la venta de alimentos a los choferes. Todas estas medidas unilaterales afectan enormemente al comercio boliviano, incumplen el tratado e incluso se violan los derechos humanos. Hay una discriminación en este tema. Hermano presidente Sebastián Piñera, quisiera que usted haga buenos oficios para que se respeten los derechos humanos y nuestros hermanos transportistas no sean discriminados. En 2004, Chile viola nuevamente el artículo 6 del Tratado de 1904
al privatizar unilateralmente los puertos de Arica y Antofagasta, ocasionando serios perjuicios a Bolivia, a su larga y flujo comercial. El operador privado incumple cada día el tratado de los siguientes puntos: imposición unilateral de la estructura de tarifas, ajustes unilaterales de tarifas, si viola la gratuidad de almacenamiento por un año acordado entre ambos países, demandando el pago ilegal de grandes sumas a nuestros importadores. Saben, por acuerdo debe estar almacenado un año, pero acá en 72 horas, si no retiran productos que están de tránsito, multa y sanciones y cobros ilegales. Se discrimina unilateralmente al tipo de carga. Existe un pésimo servicio donde Bolivia está condenada a un solo operador desde la privatización. Chile impuso el traslado unilateral de los almacenes aduaneros, ocasionándole a Bolivia nuevamente perjuicios de su tránsito, comercio, estibaje, etcétera, violando una vez más los términos del tratado suscrito en 1904. Chile ha incumplido el artículo 3 del tratado de 1904, descontinuando el funcionamiento del ferrocarril Arica-La Paz por espacio de más de 10 años, ocasionando enormes perjuicios económicos a Bolivia por esta suspensión. Qué bueno sería una delegación de los países verificar estas denuncias que hago, sobre todo para verificar cómo ha sido cortado por años el ferrocarril. Chile viola el artículo 7 del Tratado de 1904, que dice: la República de Bolivia tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio. Sin embargo, Chile ha negado permanentemente otorgar las condiciones necesarias para que Bolivia constituya agencias aduaneras en otros puertos de Chile, ocasionando que la presencia del Estado boliviano solo se restrinja en Arica y Antofagasta. Podemos seguir enumerando el cumplimiento, pero acá no estoy pidiendo cumplimiento, sino que se repare un derecho del pueblo boliviano. Eso es nuestro gran deseo. Por eso demostramos cómo, lamentablemente, no se ha cumplido un tratado de mucha importancia para dos pueblos. Hermanas y hermanos, nuestra CELAC debería tocar temas muy importantes. Y ayer, al escuchar la intervención de nuestros hermanos presidentes, representantes de Caribe, entiendo perfectamente, tenemos diferencias. Y aquí trabajar de manera conjunta. El tema del narcotráfico es un tema que de verdad es un problema serio para nuestros países. Cuando hablamos de responsabilidad compartida, siento que algunos países no están asumiendo su responsabilidad compartida. En los países, especialmente vistos como productor de coca, Colombia, Perú, Bolivia, hacemos muchos esfuerzos para reducir los cultivos de coca, en algunos años con resultados, a veces también con debilidades. Pero ¿cómo regionalizar la lucha contra el narcotráfico? Sin imposiciones. Ustedes saben, hermanas y hermanos, Estados Unidos son buenos para desertificar a los países que no están de acuerdo con las políticas económicas que impone el gobierno de Estados Unidos, sin tomar en cuenta que el crecimiento del consumo de droga está en los países desarrollados. Reconocemos el desarrollo. Yo diría, no sé si es mucho atrevimiento, pero también, ¿por qué nosotros tenemos un mecanismo de desertificar a esos países que solo imponen políticas
Y sus políticas como guerra a las drogas no ha dado ningún resultado a nuestros países. Esa es la experiencia boliviana. Ayer decía, y reitero una vez más, ¿por qué no el control al secreto bancario? Que es el mejor aporte. ¿Dónde está la reducción del mercado? Como productor de hoja de coca, habrá abandonado mi producción. Y allá, en mi sector, imagínense, hemos reducido a cato. ¿Qué significa cato? Por familia, 40 metros por 40. Es el mejor aporte en la lucha contra el narcotráfico de un movimiento social. La racionalización y a veces la erradicación. Control sindical. Y por eso cuando los pueblos democráticamente se liberaban, y ahí venían los golpes de Estado. Va pasando el tiempo y nos acusaban de narcotraficantes. Sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico, habían narcoestados, líderes políticos acusados de narcotraficante, y hemos soportado, tal vez algunos o muchos presidentes, esa clase de acusaciones. Y a partir del 2011, septiembre de 2011, ya no era narcotráfico, sino terrorismo. Y ahora con este movimiento siento que estamos cambiando. Yo me siento muy contento, muy alegre, nuestro hermano presidente de Chile, al medio de eje del mal, Cuba y Venezuela. Ustedes saben que en el pasado a gobiernos y a líderes políticos de Cuba y de Venezuela los acusaba de eje del mal. Ahora nuestro hermano presidente de Chile al medio del eje del mal. Hasta eso cambia. Y por tanto nos estamos integrando, repito nuevamente, respetando nuestras diferencias. Y nuestra tarea siempre será como contribuir a crear confianza, resolviendo los problemas que tenemos de nuestros países, solidaridad, complementariedad, toda una larga política que tenemos que implementarla. Yo quiero pedir su paciencia, tal vez apelar a la conciencia no solamente de ustedes los presentes, sino también de la comunidad internacional, saludar a nuestros organismos internacionales que nos acompañan en este evento tan importante. Temas pendientes, históricos, tenemos la obligación de resolver. Bolivia, el año 1825, nace con salida al mar. Lamentablemente, se ha perdido la salida al mar de manera injusta, impuesto además de eso, y el tratado incumplido. Digo impuesto porque perdimos salida al mar por la fuerza y con ayuda externa el año 1879. Digo injusto. Hermanas y hermanos, pónganse un minuto de ese niño que sabe por historia que su patria, su Bolivia, su nación, nació con Antofagasta, Calama, Cobija, Tocopilla, Mejillones, tal, por tanto el litoral, el departamento, un departamento de Bolivia. Cuando piensa que Bolivia tenía estas ciudades, estas regiones, y ahora no lo tiene, pues siente, sufre. Esa abuela o ese abuelo que sabía que nació Bolivia con salida al mar, otras piensan, ¿dónde está mi Mejillones? ¿Dónde está mi Cobija? ¿Dónde está Calama? ¿Dónde está Tocopilla? Otras ciudades intermedias que tenía. Después de 54 años de la fundación de la República, se pierde. Un derecho del pueblo boliviano. Pero ¿por qué un tratado incumplido? Hermanas y hermanos, brevemente explicar
sobre el incumplimiento de este tratado. Por Constitución Política de Estado Plurinacional, quiero decirles que por fin una ley cósmica de nuestros antepasados reconocidos, el Amazúa, Amayuya, Amaquella. No robar, no... Y ahora quiero ofrecerle la palabra al presidente de Bolivia, señor Evo Morales. Muchas gracias. Hermano Piñera, presidente de Chile, saludar a todo el equipo que acompaña en esta excelente organización de dos cumbres, como decía nuestros hermanos presidentes. A todos los hermanos presidentes, presidentas, vicepresidentes, cancilleres y todas las delegaciones presentes en esta cumbre de CELAC. Expresar nuestro respeto, nuestra admiración quienes gestaron este movimiento de países de América Latina y el Caribe por la liberación de nuestros pueblos. Lula, Calderón, Hugo Chávez, hemos acompañado esas grandes iniciativas de unir a Latinoamérica y al Caribe. Por eso, quienes pasaron por las cumbres y estamos acá, siento que hacemos historia. Es un hito histórico, inédito para América Latina y el Caribe. Seguiremos trabajando en la integración de nuestros pueblos. Este movimiento de integración desde Latinoamérica y el Caribe será una enorme satisfacción para los movimientos sociales, indígenas, obreras, movimientos políticos que permanentemente cuestionaron políticas de imposición, de saqueo, a políticas que violaban los derechos humanos, a políticas que violaban la soberanía y dignidad de nuestros pueblos en Latinoamérica y el Caribe. Aquí hay una ausencia de dos hombres importantes, Fidel y Hugo. Fidel por la edad y Hugo por la enfermedad. Seguramente quienes hacen seguimiento deben estar satisfechos de esta gran reunión, una reunión donde nos respetamos nuestras diferencias políticas, ideológicas, nuestras diferencias de carácter cultural y social, nuestras diferencias también de carácter económico y financiero. Nos respetamos porque somos producto de las democracias. Y este movimiento, la primera tarea es defender la democracia. Y estamos defendiendo la democracia. Yo me acuerdo perfectamente el año 2008, cuando en el país empezó un golpe de Estado. Era justamente Chile. Presidenta Bachelet por entonces convoca de emergencia a UNASUR para defender la democracia en Bolivia, acompañado por el pueblo chileno, por todos sus partidos, porque se trata de defender la democracia. Ustedes saben, hermanas y hermanos presentes y oyentes de toda Latinoamérica y del mundo, tal vez las nuevas generaciones no saben cómo se vivía en las dictaduras militares. Presidente Piñera, hermano presidente, sabe todo su equipo cómo era la dictadura militar. Pero una dictadura militar impuesto desde afuera, desde arriba, con muchos intereses. Y es nuestra obligación hacer una reflexión profunda cómo vivíamos en las dictaduras militares. Pero ¿con qué motivo habían golpes de Estado? En las décadas pasadas decían rojos, comunistas, que eran los movimientos sociales de los partidos de tendencia antiimperialista, anticapitalista.